Tengo aquí en mis manos un libro de una de las entrevistadas que hemos tenido en este programa y que ha sido sumamente agradable conversar en su momento con Gabriela Cabezón Cámara. Ella vino por aquí, por la ciudad de Santa Rosa, a participar en el marco del Festival PAM de Periodismo y Literatura y presentó Romance de la Negra Rubia, un libro que ni bien estábamos allí, compré y que recién ahora estoy pudiendo desandar y disfrutar. Este libro, que se los traigo a cuento porque si todavía no lo conocieron y no lo tienen y demás, está muy bueno que se vayan arrimando a él. Gabriela Cabezón Cámara escribe muy pero muy bien. Tiene la particularidad de que en todos sus libros los personajes, no hay gente heterosexual en sus personajes, para decirlo así simple y llanamente. Este libro, que se llama Romance de la Negra Rubia, está escrito en el medio de una situación de amenazas policiales, cámaras de televisión, vuelos de inodoros, dice en su contratapa, sillones y proyectiles de todo tipo. Y en medio de toda esa situación, una poeta se quema a lo bonzo para resistir un desalojo. Luego se preguntará por qué no incendió a los Canas en lugar de prenderse fuego a sí misma, pero para entonces ya se habrá convertido en una santa al frente de una vanguardia y con el suficiente poder como para conseguir prácticamente cualquier cosa para su comunidad. Desde el día del estallido o el sacrificio fundante, como empezaron a llamarlo, rodeados de organizaciones populares, punteros políticos y diversos grupos de artistas más o menos insurgentes y emergentes, los desalojados llamaron instalación a un campamento y performance a la vida que llevaron allí, hasta que el poder de la santidad y el oportunismo político los convirtió en propietarios, con papeles y todo, del mismo edificio del que habían sido echados, inaugurando una etapa de impensados logros. Una novela al mejor estilo Cabezón Cámara, llena de desenfreno, desmesura, sobre el arte que se transforma en vida y la vida en arte, sobre la construcción del mito y el relato que sostiene a una comunidad en relación con el poder político y los medios. Y casi que me tenté en leer el capítulo que dice cómo me hice santa, pero sería hacerles las cosas demasiado fáciles a ustedes. Así es, no se los voy a leer. Compren el libro, búsquenlo, pero sí les voy a leer cómo comienza. Inminencia, dice. Una sol del brillo poliestirénico y tenso, con el extremo más alto un poco abultado y punzante. El tejido vasto de los pantalones milicos apretando las rodillas que quiebran veloces la gravedad, inflándole el bombo a un instante que, se sabía, explotaría en las cosas, haría esquirlas del dominio ajeno del territorio pisado y de los cuerpos mismos de los enemigos que suelen estar, para empezar, enfrente, dominados al final o en el transcurso de la avanzada, es decir, cuando la inminencia que brilla en la tela tensa de las rodillas ya no es más que restos estallados, y los que estaban enfrente ya se han resignado a ser alfombra de milico, pero antes, cuando la tela azul se tensaba abultada y punzante, cuando lo porvenir se hinchaba de sí mismo antes y atrás, la cuerina negra de los borceguíes, más adivinada que vista, esa fue la primera imagen que tomaron con teléfonos y tabletas y cámaras la mañana de diciembre en que empezó esta historia. Porque hay que comenzar a contar por algún punto y podría ser cualquiera. El mismo Génesis, con árbol, prohibición, serpiente mordida y hombre y mujer en pelotas avergonzados y sollozantes huyendo de la ira de Dios, a ganarse el pan con el sudor de su frente y a parir con dolor, o incluso, antes del Génesis, se podía empezar porque el judeocristianismo será el principio de algo, pero no de todo. Y para cuando empezó ya habían expulsado de otro Edén al primer hombre de los brahmanes por comer de otro árbol y, en la Persia de Zoroastro, a otro primero por mentir y así, cada pueblito con su paraísito perdido y su principio de principios. Las rodillas, antes que las gorras y que las armas y que las caras, por ponerle algún punto de inicio también a la cronología del desalojo que se superpone, en parte, con la cronología de una santidad, la mía.
porque de eso se trata esta historia, que podría haber empezado en otra parte, por ejemplo en los espejos de los baños de las casas más o menos vecinas, de cualquiera de las canas del pelotón de infantería allí presentes, que seguramente se habrán afeitado y peinado y maquillado. Las canas también se pintan, en su mayor parte con base y rímel y sombra celeste sobre los ojos marrones, y se atan el pelo que les queda tirante siempre. Ha de tener algo de marcial lo tirante. Lo primero, porque sí, es que se acercaron a negociar o, con más precisión, a ordenar el desalojo unos 10 policías con un par de tipos de traje y papeles judiciales en mano, de esos que se pretenden y a veces son más elocuentes que las armas, porque se sabe que de esas tienen tantas atrás de la palabra que nunca se acaban. Y entonces cuando dijeron: empaqueten sus cosas y salgan, así no les va a pasar nada y les vamos a dar otras casas, pero si no salen los sacamos nosotros y se van a ir a vivir a una zanja. Se entendía que el nosotros no era tanto por ellos como por las 100 canas que estaban formados atrás de ellos en un semicírculo en el que los vecinos se veían reflejados a sí mismos, junto con las espaldas de los judiciales sobre las superficies combadas de los escudos de acrílico o de vaya a saber qué, pero bruñidos como espejos negros que los uniformados llevaban con su coreografía tan viril como embarazada de desastre. Era casi de noche todavía, las 6:30 de la mañana. En casi todos los videos y las fotos se ven las caras blancas y sin relieve de los judiciales y las fugacísimas supernovas de los flashes fisuradas por las estrías de las superficies convexas de los escudos policiales, llenos de rayas como único relato de tanta batalla. Muertos de frío, con las camperas arriba de los pijamas, algunos en pantuflas, los delegados de los vecinos pidieron un rato para deliberar. Se los dieron. Se juntó una pequeña multitud, una asamblea en el salón de usos múltiples del hall de entrada, que llamaban y siguen llamando asamblea. Se pusieron de acuerdo en pedir unos días para embalar y no pudieron terminar de discutir la tesis del grupo más aguerrido que calculaba las posibilidades de una resistencia exitosa. Desde los pisos más altos, con las balas que tenían, las molotovs que prendían armas y sin olvidar el aceite y el agua hirviendo que habían derrotado el ejército de la pérfida Albión unos 230 años antes. No terminaron de deliberar por el estruendo del helicóptero de la ley, un arma cuya modernidad indiscutible explicaba en parte la victoria antigua de los porteños sobre los ingleses en 1806 y 1807, pero que ahora anunciaba la inutilidad de una resistencia desde las alturas y que no permitió debatir ni la alternativa de tirar lo mismo pero desde las ventanas para aprovechar las dificultades de disparar desde helicópteros en medio de Buenos Aires. No lograron discutir ninguna otra estrategia, porque además del dominio del espacio, otra de las armas de los helicópteros es llenar de ruido ese mismo espacio que miran desde su celestial posición. Salieron y pidieron, a los gritos, un día para embalar sus cositas. Les dijeron que no. Unas horas, sí. 5 les otorgaron los judiciales y señalaron hacia los camiones jaula que empezaban a llegar y que oficiarían de empresa mudadora, como muestra de la buena voluntad del gobierno hacia los vecinos, explicaron. Yo estuve ahí, pero todo esto me lo contaron después. Así empieza Romance de la Negra Rubia. Después viene el capítulo Cómo me hice santa, ese que acá no te voy a leer. Desgenerado. Por fuera del closet. Por Radio Kermés. Por la 106.1.